Es tiempo para el debate y la opinión en Ágora con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública. Nuestro Twitter, @AgoraLuzRadio, y me acompaña Javier de la Era, con quien he venido conversando sobre el relativismo, esa postura que dice que aquello que es verdadero o falso va a depender del contexto en el cual se esgrima. Ha habido algunos filósofos que han dicho, bueno, sí, todo va a depender del lenguaje. Y muchos de los conceptos que nosotros creemos universalmente verdaderos o falsos van a depender en función de cuál contexto de lenguaje ellos se inscriben. El filósofo Ludwig Wittgenstein llamó esto los juegos del lenguaje. Y según parece, Wittgenstein incluso tenía la idea de que si, por ejemplo, un físico opina que consultar al oráculo no va a ofrecer resultados certeros, mientras que un brujo sí cree que consultar un oráculo va a ofrecer resultados certeros, el científico realmente no está en capacidad de convencer al brujo de que eso no es así, porque está hablando un lenguaje distinto. Entonces, claro, la base de la persuasión va a partir de su propio lenguaje, pero no es extendible a la otra persona. Y te quiero leer un célebre pasaje de un texto de Wittgenstein que se llama Sobre la certeza, donde pareciera tener muchas resonancias relativistas, para postular que no hay una diferencia objetiva entre lo verdadero y lo falso, sino que va a depender de cómo se plantee. Wittgenstein se pregunta, ¿está mal que mis acciones sean guiadas por las proposiciones de la física? ¿Debo decir que no tengo fundamento para hacer eso? ¿No es esto precisamente lo que llamamos un piso firme? Supongamos que nos encontramos a gente que no encuentra esto como una razón de peso. Ahora, ¿cómo imaginamos eso?, pregunta Wittgenstein. Supongamos que en vez de consultar a un físico, consultan a un oráculo y por eso nosotros los consideramos primitivos. ¿Está mal que ellos consulten el oráculo y se guíen por ello? Si decimos que está mal, no estamos usando nuestro juego de lenguaje para combatir el de ellos. Y pareciera que aquí Wittgenstein está diciendo, no hay una verdad trascendente. Cuando nosotros le decimos a otra persona, estás equivocado, lo estamos haciendo a partir de nuestro juego del lenguaje, pero ese juego del lenguaje es impenetrable al juego del lenguaje de la persona que proceda de otra cultura. Bueno, por supuesto. Y curiosamente, el relativista lingüístico está planteando esto en su propio juego del lenguaje y por lo tanto yo podría responderle que eso vale para él en su juego del lenguaje y no para mí. ¿Tú dirías que este pasaje que te acabo de leer tiene resonancias relativistas? Yo te diría que tiene bastantes resonancias relativistas. Y estoy de acuerdo, al menos en ese pasaje que acabamos de leer, pues pareciera que Wittgenstein está diciendo lo que tú acabas de señalar. Oye, pareciera que está diciendo que no hay, por decirlo en lenguaje wittgensteiniano, un juego de lenguaje privilegiado que nos permita evaluar otros subjuegos de lenguaje. Pero ¿cuál es el científico? No puede pretender decir lo que yo estoy diciendo es verdad. No, solo en el juego del lenguaje de él. Al menos eso es lo que parece señalar ese pasaje. Bajo este pasaje, el científico tiene su verdad, que eso es una cosa muy popular entre los relativistas, es decir, cada quien tiene su verdad. El científico tiene su verdad, mientras que el brujo tiene su verdad, y bueno, cada quien que viva a su manera, pues, y no interrumpa el uno al otro. Claro, pero yo te diría, mira, mi crítica fundamental a toda esta postura relativista extrema es que básicamente es una postura autoderrotante, autocontradictoria. Fíjate, si no existen verdades absolutas y solamente existen verdades relativas, bueno, es muy sencillo preguntarle al relativista si eso que está diciendo considera que es una verdad absoluta o considera que es una verdad relativa. Oye, ¿es verdad objetivamente que no existen verdades objetivas? Se destruye la posición. Si el relativista dice, sí, no, es verdad absolutamente que no existen verdades absolutas. Oye, ya estás admitiendo una verdad absoluta, que no hay verdades. Me parece autorrefutante la posición relativista. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero quisiera plantear algunas otras objeciones que se le ha hecho al antirrelativismo. Hay gente que dice que en la medida en que uno presume que sí hay verdades objetivas, es muy fácil sembrar la tolerancia, la intolerancia. Y que en buena medida el colonialismo ha sido responsable de erradicar muchísimas culturas bajo la presunción de que esas culturas tienen creencias equivocadas y prácticas inmorales e imponer las propias de las culturas dominantes. Si estos poderes coloniales hubiesen asumido un poco más de modestia en sus posturas
imbuidas un poco más de relativismo, entonces quizás la historia no hubiese sido tan violenta como lo ha sido hasta el día de hoy. Bueno, mira, si hablamos de eventos futuribles, qué hubiera pasado si no, qué pasaría si hubiera ocurrido esta otra cosa, oye, no podemos llegar a una conclusión clara. Lo único que sabemos es lo que ha pasado históricamente. Pero tomando ya relación con lo que tú mencionabas, yo te diría, es cierto, una postura relativista puede promover una tolerancia casi sin límites, porque básicamente estaría diciendo que no tengo manera, Todo vale. exactamente, no tengo manera de hacerlo. Pero yo te diría también, una postura relativista, total y completa, aplicada, sería absolutamente incompatible con cualquier sociedad humana. Porque si para mí está bien asesinar a otra persona para quedarme con sus posesiones, y tú me tratas de detener a mí, ¿con qué criterio me estás tratando de detener? Yo te podría decir desde mi punto de vista, yo puedo matar a esta persona y quedarme con todo lo que tiene, porque no es una verdad objetiva, independiente de nosotros, que matar al inocente está mal. Eso es algo que depende de mi punto de vista. Y esto es algo que yo creo que hay que recalcar y enfatizar continuamente, que sí, así como la oposición al relativismo quizás pudo haber propiciado algunos crímenes, si asumimos el relativismo, eventualmente tenemos que aceptar regímenes como el nazi, por ejemplo. O todos los demás, o todos los que se nos ocurran. O todos los que se nos ocurran, exacto. Porque precisamente no hay criterio firme para distinguir un régimen moral de uno inmoral, o algún sistema de creencias verdaderas de algún sistema de creencias falsas. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso que seguimos conversando sobre el relativismo.